Ok, buenas tardes, sean bienvenidos al módulo endocrino. Hoy vamos a hablar de lo que es la fisiopatología de las hormonas tiroideas. La glándula tiroides sintetiza las hormonas T4, prohormona, y triiodotironina, que es la T3, que es la hormona activa. Los niveles adecuados de hormona tiroidea son necesarias para el crecimiento y moderación esqueléticos normales. En el adulto se requieren para la función normal de múltiples sistemas, entre ellos cardiovascular y metabólico, por mencionar algunos. Como podemos ver en esta lámina, la hormona tiroidea es una hormona, la glándula tiroidea, es una glándula lisa en la que va a tener dos lóbulos y un istmo, y ella está ubicada en la parte central del cuello por delante de la tráquea. Si nosotros vemos un corte, una sección de la glándula tiroides, vamos a ver que ellas poseen folículo tiroideo, vamos a encontrar las células C que secretan calcitonina, y vamos a importar algo muy importante, que es el coloide, el cual es una glucoproteína. Las células foliculares secretan hormonas tiroideas. ¿Okay? Este es un recuento para que repasen lo que es la hormonogénesis. Aquí les prestamos especial atención a lo que es los transportadores, como lo son el NIS y la pendrina a nivel del coloide. Nosotros vemos en esa lámina cómo ocurre, en resumen, la captación de yodo a través del NIS, a través del transportador NIS, oxidación y organificación del yodo, la síntesis de tiroglobulina, cómo se van acoplando, y la tiroglobulina captada a la luz del folículo, formando vesículas exocísticas que pueden volcar su contenido a la sangre. Las hormonas tiroideas T3 y T4, ellas viajan a los tejidos siempre unidas a proteínas plasmáticas. En este caso, la T3 y la T4 están unidas a la globulina fijadora de tiroxina, pero tienen un porcentaje también que se une a la prealbúmina y a la albúmina. Ellas se liberan lentamente de las células a los tejidos, ¿verdad? La tiroxina tiene un tiempo de duración de 6 días, mientras que la triiodotironina, un día. Nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es el eje hipotálamo-hipofisiario. La regulación de este eje desde el hipotálamo, que libera la TRH, que es la sustancia que va a ir a la hipófisis para que esta produzca TSH, hormona estimuladora del tiroides, y de ahí a su órgano diana, que es la glándula tiroide. La TSH, secretada por las células tirotropas de la adenohipófisis, desempeña un papel crucial en el control del eje tiroideo y es el más útil marcador fisiológico de la acción de las hormonas tiroideas. La TSH está compuesta de subunidades alfa y beta. La subunidad alfa es común a las demás hormonas glucoproteicas, tanto folículo estimulante, gonadotropina coriónica, por mencionar algunas, mientras que la subunidad beta de la TSH es específica de esta hormona. El alcance y la naturaleza de la modificación de los hidratos de carbono están regulados por la estimulación de la hormona liberadora de tirotropina. La TSH se ha generado mediante tecnología recombinante y ha sido aprobada para su uso en la detección también de algunas patologías, como es el cáncer. El eje tiroideo es un ejemplo clásico de un circuito de retroalimentación endocrino. La TRH hipotalámica, es decir, la TRH que tenemos a nivel del hipotálamo, estimula la producción hipofisiaria de TSH. A su vez, estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas actúan por retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de TRH y de TSH. La TRH es un marcador específico y la TRH es el principal regulador positivo de la síntesis y secreción de TSH. La TRH actúa mediante un receptor acoplado a la proteína G. Entonces tenemos que en nuestro eje tenemos que lo va a estar gerenciando el hipotálamo, como a través de la TRH.
Y la TRH va a encargarse a nivel de la adenohipófisis de estimular para que se produzca hormona estimulante del tiroides TSH y de ahí a la glándula tiroides para que tengamos T3 y T4. Entonces vemos que este es un eje, como habíamos visto en el encuentro pasado, donde vemos claramente lo que es la retroalimentación negativa. ¿Cuáles van a ser las acciones fisiológicas de la glándula tiroides? Bueno, van a actuar en el aumento de la transcripción genética, van a tener relación en el metabolismo, como ya habíamos mencionado, absorción de glucosa, síntesis de glucógeno, glucogenólisis, neoglucogénesis, depósitos de grasa, síntesis de proteína. A nivel cardiovascular, van a tener inherencia en lo que es la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. En el sistema respiratorio, tienen relación con el consumo de oxígeno, en el sistema digestivo, el apetito y la absorción, secreción y motilidad. Y en el sistema nervioso, en la rapidez de la ideación. Vamos a hablar ahora de los trastornos de la función tiroidea. Las anomalías en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, ¿cómo van a ser? Defectos metabólicos, que pueden ser defectos metabólicos heredados, la dishormogénesis o la deficiencia del yodo. Cuando hablamos de deficiencia del yodo, puede haber bocio con elevada captación de yodo o el hipotiroidismo leve a grave a cretinismo. Anomalías en el transporte de las hormonas tiroideas, vamos a tener aumento en la concentración de TBG, congénitas y adquiridas, disminución en la concentración, que son las proteínas transportadoras, y fármacos que afectan la fijación de hormonas a concentraciones normales de proteínas transportadoras. Entonces, vamos a hablar directamente de lo que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la situación clínica originada por una insuficiente producción de hormonas tiroideas. Cuando el hipotiroidismo se produce por lesión de la glándula tiroides, se conoce como hipotiroidismo primario. Pero también podemos encontrar un hipotiroidismo subclínico, que lo vamos a ver más adelante, donde lo que vamos a ver es un aumento de la TSH, con concentraciones que pueden ser normales, concentraciones séricas normales de T3 y T4. En el hipotiroidismo clínico vamos a tener elevación de TSH con disminución de T3 y T4. Las causas, defectos primarios de la glándula tiroide o defectos desde el eje hipotálamo hipoficiario, lo cual nos llevaría a un hipotiroidismo secundario o central. El hipotiroidismo primario es el déficit hormonal más frecuente que vemos en la práctica clínica. De hecho, se dice que puede afectar hasta un 4 o 6% de la población, siendo más común en el sexo femenino y aumenta sus estadísticas con la edad. Hay diferentes factores que pueden favorecer la aparición del mismo. Entre ellos tenemos el puerperio, antecedentes familiares de enfermedad autoinmune, antecedentes de cirugía tiroidea o de cuello, tratamiento con radioyodo, radioterapia cervical o la ingesta de algunos fármacos, entre ellos yodo, amiodarona, carbonato de litio, interferón gamma, interleuquina 2. Pacientes portadores de otras enfermedades autoinmunes endocrinas que puedan coexistir, como es la diabetes, la insuficiencia suprarrenal crónica, la insuficiencia ovárica, enfermedades autoinmunes no endocrinas, anemia perniciosa, el síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, esclerosis múltiples, vitiligo, hipertensión pulmonar primaria o enfermedades genéticas. Entre ellas podemos encontrar el síndrome de Turner y el síndrome de Down. Entonces, es un estado clínico y bioquímico que conduce a una deficiente producción de hormonas tiroideas y por consiguiente a una concentración una concentración sérica y tisular subnormal. ¿Qué nos puede llevar
a un déficit de este tipo? Bueno, como consecuencia del déficit primario de hormona tiroidea, la concentración plasmática de T4 se encuentra disminuida en mayor o menor grado, mientras que la concentración de TSH está elevada. Aunque el tratamiento es sencillo, hay que tomar en cuenta errores cuando vayamos a tratar estas patologías que no usualmente podemos pasar inadvertidas o no tomar en cuenta. De ellos hablaremos un poquito más adelante. Habíamos mencionado entonces las causas de hipotiroidismo. La etiología, habíamos dicho que la clasificación podía ser primario, por insuficiencia tiroidea, es decir, propia de la glándula, y secundario, deficiencia hipoficiaria de TSH. Estas secundario y terciario son básicamente a nivel del eje, deficiencia hipoficiaria de TSH, y el terciario, carencia hipotalámica de TRH. También podemos tener causas debido a la resistencia a la acción periférica y podemos encontrarlas con bocio y sin bocio. Tenemos aquí que tomar en cuenta entre los hipotiroidismos primarios la tiroiditis de Hashimoto. Ella puede ser con bocio, es una atrofia tiroidea idiopática y autoinmune. También tenemos que tomar en cuenta el hipotiroidismo neonatal, que es por transmisión placentaria de anticuerpos bloqueadores de TSH. De elección de la tiroides por vía farmacológica, habíamos mencionado hace un poco, o por vía quirúrgica, consumo excesivo de yodo o tiroiditis subaguda. Causas más raras, deficiencia de yodo, algunos bociógenos como son litios, antitiroideos, un fármaco conocido para tratar las arritmias como es la amiodarona, errores congénitos en la síntesis de hormona tiroidea. Causas secundarias de un hipotiroidismo, bueno, un hipopituitarismo por adenoma hipofisiario, resección quirúrgica de la hipófisis o destrucción hipofisiaria, y de tipo terciario, una disfunción hipotalámica. También podemos tener hipotiroidismo por resistencia periférica a la acción de las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo congénito es la causa más frecuente de retraso mental que es evitable. ¿Okay? La etiología, ausencia congénita de la glándula tiroides, tiroides ectópica, transferencia placentaria de anticuerpos receptores, agenesia tiroidea. También podemos tener un cretinismo atirótrico, defectos heredados de la biosíntesis, hipotiroidismo transitorio, ¿okay? Causado por povidona o por iodo. El cretinismo es un hipotiroidismo congénito no tratado. Que vemos en esta imagen algunas características del hipotiroidismo congénito. Tienen una tez con una ictericia prolongada, ellos cursan con dificultad respiratoria. La dificultad obviamente no la podemos observar en la imagen, pero es una de las características que ellos tienen. Recuerden que habíamos dicho que la hormona tiroidea guardaba relación con múltiples aparatos entre ellos y sistemas, entre ellos está el respiratorio. Ellos pueden cursar con cianosis, llanto ronco, hipotonía, macroglosia, es decir, lengua grande, cretinismo umbilical y retraso en la maduración ósea. Las causas de hipotiroidismo primario tenemos enfermedad autoinmune, ¿verdad? En la enfermedad autoinmune la que se destaca un poco más o su gran característica es la tiroiditis de Hashimoto, deficiencia de yodo y ablación de la tiroides. ¿Cómo va a cursar desde el eje hipotálamo hipofisiario? T3 y T4 disminuida con TSH elevada y muy frecuentemente cursan con bocio. En el hipotiroidismo secundario, que es un hipopituitarismo, puede aumentar la TRH, disminuir la TSH y disminuir T3 y T4. Hay hipotiroidismo en situaciones especiales. Tenemos aquí el coma mixidematoso, que es una deficiencia severa de las hormonas tiroideas, es más común en mujeres de edad avanzada. Su clínica cursa con retención de dióxido de carbono e hipoxia, desequilibrio hidroelectrolítico. Podemos observar trastornos metabólicos graves, hiponatremia, hipoglicemia y acidosis láctica. ¿Qué síntomas y qué signos observamos en estos pacientes? Cansancio, debilidad, sequedad de la piel, sensación de frío, caída del cabello, estreñimiento, muy común,
dificultad para concentrarse y falta de memoria, aumento de peso y falta de apetito, disnea, alteraciones en la menstruación como la menorragia y las parestesias. Entre los signos, bradicardia, voz ronca, serostomía, bradilalia, bradixiquia, síndrome del túnel carpiano, edema bipalpebral. Eso es lo que podemos observar entre los signos y los síntomas del coma mixidematoso. En el hipotiroidismo subclínico, el cual es un desorden tiroideo que está aumentando mucho actualmente en la consulta endocrinológica y la de medicina interna, el hipotiroidismo subclínico se define bioquímicamente como la presencia de niveles normales de T4 y de T3 y una elevación en el suero de TSH. Algunos pacientes pueden tener síntomas inespecíficos, síntomas no concretos de hipotiroidismo, lo cual requiere que el hallazgo en el interrogatorio y la evaluación bioquímica o de laboratorio sea bien intensa. El diagnóstico, como lo acabamos de mencionar, de hipotiroidismo subclínico, se basa solo en pruebas bioquímicas, es decir, en las pruebas de laboratorio, en los marcadores de laboratorio. Puede ocurrir en la presencia o ausencia con síntomas de hipotiroidismo, podemos observar los síntomas que hemos mencionado, o pueden cursar de manera leve. Entonces ahora vamos a hablar de las tiroiditis como tal. Tenemos que es más frecuente en mujeres y tenemos dos formas clínicas importantes esta tarde de hoy. Con bocio, tiroiditis de Hashimoto, y sin bocio, que sería la tiroiditis atrófica. La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmune, donde lo que vamos a ver es una descarga de anticuerpos que van a bloquear el receptor de TSH. Esto puede hacer que aumente el tamaño de la glándula tiroides y observamos el bocio. Y lo que vamos a encontrar a nivel de las células foliculares es una destrucción o un bloqueo del receptor de TSH, lo cual me va a impedir o a disminuir la formación o producción de hormonas tiroideas. Entonces tenemos aumento de TSH con disminución de T3 y T4. Es un trastorno autoinmune, anticuerpos antitiroglobulines y antimicrosobantes. Podemos tener en su fase inicial un aumento de T3 y T4 porque se está liberando lo almacenado. Ya en la fase tardía sí comienza entonces a disminuir lo que es la T3 y la T4 y podemos tener una fase final de eutiroidismo. ¿Y qué es el bocio? El bocio es un aumento de la glándula tiroides. Es un defecto en la biosíntesis y un déficit de yodo. Puede ser causado por enfermedades nodulares o enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar ahora de la tirotoxicosis. La clínica y la fisiología se refieren a aquellas manifestaciones que ocurren cuando el organismo se expone y responde a un exceso de hormona tiroidea. En la bioquímica, entonces vamos a tener un aumento de T3 y de T4. Fisiopatológicamente vamos a tener causas hipertiroideas en sí, con producción, secreción y acción tisular, y no hipertiroideas con incremento en la acción hormonal. Las causas de tirotoxicosis, tenemos el hipertiroidismo primario, donde lo más frecuente va a ser la enfermedad de Graves y el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, como lo podemos ver aquí. También tenemos muchas otras causas, como van a ser la metástasis de cáncer de tiroides, mutaciones activadoras del receptor de TSH, el estruma ovárico, exceso de yodo,
que se conoce como fenómeno de Jod-Basedow, tirotoxicosis sin hipertiroidismo y las tiroiditis subagudas. También tenemos la tiroiditis silenciosa y otras causas de destrucción tiroidea, como van a ser los fármacos, como lo va a ser la amiodarona, la radiación o ingestas excesivas de hormonas tiroideas, de tejido tiroideo, o hipertiroidismo secundario, donde vamos a tener entonces, si es secundario, adenoma hipoficiario secretor de TSH, o síndrome de resistencia a las acciones de las hormonas tiroideas. Entonces, la tirotoxicosis no es más que el estado de exceso de hormonas tiroideas y no es sinónimo de hipertiroidismo, es el resultado de un exceso de función tiroidea. Las principales causas de tirotoxicosis son el hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y los adenomas tóxicos. En la tirotoxicosis también tenemos signos y síntomas. Los síntomas más comunes: hiperactividad, irritabilidad, disforia, palpitaciones, fatiga, debilidad, pérdida de peso con aumento del apetito. Si se acuerdan, en el hipotiroidismo, son las tiroiditis, habíamos visto que había aumento de peso con pérdida del apetito. Y sin embargo, aquí tenemos pérdida de peso con aumento del apetito. Allá teníamos, cuando hablábamos de hipotiroidismo, estreñimiento, aquí tenemos diarrea, poliuria, oligomenorrea, pérdida de la libido. Entre los signos tenemos taquicardia, fibrilación auricular, allá veíamos bradicardia, tenemos temblores, puede cursar con bocio, piel caliente y húmeda. En el hipotiroidismo teníamos piel fría, ya vamos notando las diferencias. Debilidad muscular, miopatía proximal, retracción palpebral o respuesta palpebral lenta, o podemos cursar en los caballeros con ginecomastias. En las tirotoxicosis se van a excluir, para el resto de las tirotoxicosis que mencionamos, se van a excluir la oftalmopatía y la dermopatía, porque estos son signos exclusivos de la enfermedad de Graves. También podemos encontrar entre las tirotoxicosis el nódulo solitario hiperfuncionante, que es una tirotoxicosis leve. Al gammagrama tiroideo hay una captación focal en el nódulo hiperfuncionante. Ellos van a tener entonces T3 y T4 elevadas con TSH bajas. En la enfermedad nodular, lo que tenemos es un crecimiento desordenado de los folículos tiroideos que me lleva a formar el bocio. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, como lo mencionamos que es la enfermedad de Graves, ¿qué vamos a encontrar? La enfermedad de Graves, la prevalencia ya varía en distintas poblaciones dependiendo principalmente de ¿qué? De la ingestión de yodo. La ingestión elevada se asocia a un aumento en la prevalencia de enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es más común también en las mujeres. El hipertiroidismo por enfermedad de Graves está causado porque hay una descarga inmunológica dirigida contra el receptor de TSH, pero en esta ocasión lo estimula. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener es una estimulación del receptor de TSH. En estos pacientes coexisten muchas respuestas autoinmunes, por lo cual no existe una correlación directa entre los niveles de TSI y las hormonas tiroideas. Las manifestaciones extratiroideas de la enfermedad de Graves son la oftalmopatía y la dermopatía. ¿Y a qué se deben? Se deben a la activación de la mediación inmunológica de los fibroblastos en los músculos extraoculares y de la piel, con acumulación de glucosamina-glucanos, lo que da lugar a un atropamiento de agua y edema. Entonces, aquí podemos encontrar cómo es la inmunopatología en la enfermedad de Graves. Tenemos que en la enfermedad de Graves, como acabamos de mencionar, hay una infiltración de linfocitos que me lleva a ¿qué? A un engrosamiento de la dermis con una activación de los mucopolisacáridos.
características propias de la enfermedad de Graves, tenemos la tiromegalia, la oftalmopatía y la dermopatía. Aquí vemos algunas imágenes de cómo es un paciente con la dermopatía y las alteraciones oftalmológicas. Vamos a repasar algo de la tormenta tiroidea. ¿Cuál es la fisiopatología de la tormenta tiroidea? Los mecanismos exactos que llevan al desarrollo de la tormenta tiroidea en el hipertiroidismo y sus complicaciones son explicados de manera distinta, por tanto no están bien aclarados, pero se postulan varias explicaciones. Una es la disminución de la capacidad de unión a proteína de las hormonas asociadas con distintos factores de estrés. Puede aumentar la concentración de restos libres bioactivos en crisis tirotoxicósica. Y la activación adrenérgica, que juega un papel importante en la tormenta tiroidea. La explicación sería por el aumento del potencial de la densidad de los receptores beta adrenérgicos específicos. En este cuadro nosotros vamos a encontrar un resumen de lo que es la glándula tiroides y las afecciones tanto del hipotiroidismo, tiroiditis también, y de las afecciones del hipertiroidismo, incluso de la tirotoxicosis por enfermedad de Graves. Espero podamos aclarar si hay algunas dudas. Muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves para el examen, o no digamos examen, vamos a decir, para la evaluación de conocimientos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y continúen estudiando.